Pero muy buenas noches para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Es un gusto enorme darles la bienvenida a una nueva edición de Agenda Abierta. Y en esta ocasión, recibiendo además a un viejo amigo de la casa, en el rol ahora de legislador suplente, a través de este acuerdo de Corriente Frente Amplista Canaria con el Partido Comunista del Uruguay. Marcelo Fernández, buenas noches y bienvenido. ¿Cómo dice que le va? Un gusto, realmente. Tanto tiempo. Lindo, es verdad. Lindo volver a esta casa. Es verdad. Bueno, no, en realidad hemos hecho nota, pero en la calle, en territorio, por así decirlo, porque ha participado activamente, de hecho, en la campaña, primero recolectando las firmas, luego en el referéndum por el sí y por el no. Y por cierto, vamos a comenzar hablando sobre esto. ¿Qué experiencia le ha dejado participar en estas acciones concretas a nivel de propaganda, si se quiere, pero a nivel de diálogo también con la gente? Y seguramente sea caer en un comentario bastante trillado a esta altura, pero me parece que ese contacto con las organizaciones sociales y con las fuerzas sindicales de parte de la izquierda en este país fue el capital más rescatable de todo este proceso. Naturalmente la experiencia del puerta a puerta, el poder recuperar el diálogo con los vecinos y las vecinas, la posibilidad de intercambiar impresiones, porque obviamente en este golpear puerta a puerta no todas son maduras, ¿no? Y la crítica hacia las cosas que la izquierda debió de haber hecho y debe de alguna manera en un próximo gobierno, en un seguro próximo gobierno tener en cuenta, creo que fue el componente más rescatable. ¿Por dónde pasaron las verdes? Bueno, los reclamos. Yo creo que hubo los primeros 5 años de transformación radical. El periodo 2005-2010 fue radical en las transformaciones que tuvieron que ver con la implementación del Fondo Nacional de Salud, con la creación del MIDES, que implicó atender la situación de casi un 40% de los uruguayos y las uruguayas en situación de pobreza, de la modificación del sistema tributario, de la implementación del fideicomiso boleto, un tema que hoy parece, digamos, tan común, pero implicó la posibilidad de, entre otras cuestiones, no solo hacer acciones sobre el sistema de transporte en general, sino que además posibilitó con otros complementos la gratuidad para los jóvenes de primer y segundo ciclo de enseñanza secundaria. Luego vino un periodo 2010-2015, donde la agenda estuvo centrada en las cuestiones principalmente de la agenda de derechos, el matrimonio igualitario, la interrupción del embarazo voluntario, lo que tuvo que ver con la legalización del consumo de la marihuana. Y creo que entramos en un piloto automático en el último periodo, donde en lo personal no nos animamos a hacer algunas transformaciones importantes desde el punto de vista tributario. ¿Qué tendría que haber pasado desde el punto de vista financiero o política económica? Creo que desde el punto de vista económico, a mi juicio, seguir avanzando en el proceso de modificación del sistema tributario. Hacer realmente carne aquel principio de que el que más tiene, más paga. ¿No se llegó? No se alcanzó. De hecho, la estructura tributaria vigente habla de que el 60, el 70% de esta recae sobre los ingresos fijos, sobre los asalariados. Y creo que... ¿Y por qué no se pudo avanzar? ¿Por qué cree usted en realidad que no se pudo avanzar en ese aspecto? ¿El lobby de las cámaras, el lobby de los que financian campañas, el lobby...? Sentado de acá es muy cómodo. Sentado de acá es muy cómodo. Bueno, pero usted está dentro. Podríamos teorizar. Creo que de alguna manera la situación regional no acompañó. Y en conceptos generales estamos en una estructura de sistema capitalista que algunos cambios requieren ganar conciencia, requieren convencer a la gente. Nosotros era una muletilla casi permanente, ¿no? El famoso pago IRPF para bancar Pichi. Esa era una expresión que la clase media, los trabajadores, la oíamos recurrentemente. Los profesionales enfrentados contra la izquierda por algunas modificaciones en lo que tiene que ver con beneficios, con cambios en los beneficios que se percibían. Y creo que nos faltó tener mayor audacia en esa etapa y comprarte algún lío, comprarte algún problema, evidentemente. ¿Fue una actitud desinteligente, por así decirlo, no oír a los movimientos ruralistas? Creo que sí.
Sí, sin duda. Subestimamos Digo porque hoy uno lo ve, está bien. Yo estoy de acuerdo con usted con aquello de que desde aquí sentado es facilísimo y lo mismo se puede aplicar con aquello con el diario El Lunes. Claro, es facilísimo. exacto, Pero uno ve hoy que un movimiento Un Solo Uruguay no solo se ha hecho fuerte, sino que pretende ingresar a la cancha como partido político. Bueno, sí, lo que desde mi humilde punto de vista es un error estratégico, pero bueno, es una opinión. Pero volviendo al planteamiento, sí, claro, sí, fue un error subestimarlo. Es más, se insistió con que la representatividad del agro la tenía la Asociación Rural y la Federación. No comprendimos el fenómeno del interior, que había una mezcla de situaciones donde se conjugaba quizás el mediano y el gran productor rural, pero también con el barraquero, con el trabajador del interior profundo, donde digamos, el permanente asedio de los medios de comunicación también juegan un papel sustantivo. Y algunas decisiones tomadas de alguna manera de la visión metropolitana o montevideana no permitieron entender el proceso del sector de Un Solo Uruguay. Creo que lo que vino después fue lo que uno puede advertir, un decaimiento de la capacidad de movilización de ese sector, pero logró instalar en el imaginario colectivo algunos aspectos que, bueno, tienen que ver con la tradición ruralista, la más antigua tradición ruralista en este país, la que le permitió en el 30 a Terra gobernar, la que naturalmente después a Luis Alberto de Herrera en su acuerdo con el ruralismo llegar al poder. Y yo creo que Gerardo Caetano en su libro Las derechas o el ruralismo lo explica con una claridad meridiana, es decir, ese proceso... ¿Puede cambiar esa relación en 5 años? ¿El Frente Amplio con los movimientos ruralistas, con el interior del país? Es imperioso. Es imperioso. Ahora, si nos fijamos en el mapa, por ejemplo, si tomamos como prueba electoral, que algunos o la mayoría de los políticos te dicen que no, pero sí, si tomás como prueba electoral el referéndum, al Frente Amplio, ¿le fue bien o le fue mal en el interior? Luces y sombras de un proceso. Nos fue bien en Paysandú, por ejemplo, donde el intendente es del Partido Nacional. Nos fue horrible en Cerro Largo y Rivera. Yo creo que ahí juegan los efectos frontera, ¿no? No olvidemos que en el 2005 el haber avanzado tanto en Artigas, en Rivera, en Cerro Largo desde el punto de vista de la votación tuvo que ver con el efecto Lula. Y estos influjos regionales y esa cuestión de frontera pegan muchísimo en la decisión que la gente toma, no hay duda. Pero me parece que hubo avances importantes en algunos departamentos donde se hubiese esperado una votación en función de lo que uno podía olfatear más desfavorable. Sin embargo, los resultados fueron alentadores. Ahora, no se trata de ir al interior una vez cada tanto, te lo plantean los compañeros del interior, ¿eh? No se trata de decir voy al interior, no. Escuchá al interior. Y hay que entender la idiosincrasia, hay que entender la forma de hacer política, nos gustará o no, hay que entender los mecanismos y el rol que juegan los intendentes en el interior, el rol que juega el trabajo dentro de la administración departamental en la vida cotidiana de la gente. Las decisiones que resuelve el intendente son de un superlativo valor en la vida cotidiana. Sí, es casi digamos una conducción federalista la que se da en un departamento del interior. Es que como decía un amigo, somos el Estado republicano más federalista. Y efectivamente, el poder que tienen los intendentes en el interior es de una impronta y de una magnitud tal que desconocerlo es jugar a la conga con 5 cartas. Es decir, nunca se van a tener los resultados que uno aspira. Por tanto, ahí hay un debe. Creo, estoy absolutamente convencido, lo ha demostrado la actitud porque en este proceso también hubo elecciones dentro del Frente Amplio y la impronta que le está dando Fernando Pereira y su equipo, creando inclusive una Secretaría del Interior, habla de la importancia, paradójicamente, el Frente no contaba con un espacio concreto para el trabajo del interior. O sea, ¿es la primera vez que el Frente Amplio tiene en un organismo de conducción nacional Secretaría del Interior? Sí, claramente. ¿En serio? Sí, lo tenía como un órgano desconcentrado o afina o directo vinculado a la presidencia, pero hoy forma como una secretaría, una comisión más. Usted me dice que Pereira le dio un cambio a la conducción del Frente. Y hay quienes sostienen que en realidad transformó el Frente en una central obrera, o lo gestiona como si fuera un sindicato. Bueno,
Podría decir lo mismo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, donde el actual ministro fue presidente de la Asociación Rural. O podría hacerlo del Ministerio de Salud Pública, donde el ministro Salina fue funcionario de Casa de Galicia, Cipriani fue su gerente comercial. Podría decirlo del Ministerio de Transporte, donde Falero es empresario de la carga. Parece que hay una estrategia que tiene que ver con generar visiones muy maniqueas, muy sencilla, porque también en la cabeza de la gente estas cuestiones permean, ¿no? Estoy a favor o en contra de, y ya me posiciono y tomo la decisión en función de ese esquema. El proceso de pero el mismo frente ha actuado así, ¿o no? Con no oír a los ruralistas. Pero aquellos son los malos, nosotros somos los buenos. Renzo, esa lógica creo no? esa lógica creo que nos gana todo. En determinados momentos en la vida política uno tiene que parar la dinámica y la locura en la que está determinado y ver con otra perspectiva. Me parece que eso al gobierno, a la último periodo de Tabaré Vázquez fue uno de los debes. Creo que inclusive él lo reconoció en una de sus últimas entrevistas, la declaración de esencialidad en la educación. Fue un profundo error, él lo reconoció, pero estás inmerso en una dinámica donde determinadas cuestiones te van presionando. A veces, bueno, es necesario hacerte un tiempo para la reflexión y ver con otra mirada. 5 años en un periodo de gobierno es muy poca cosa, para la vida de una sociedad es muy poca cosa. Por tanto, tenemos que pensar con otra mirada. Creo que la izquierda comenzó a trabajar en ese sentido. Un país para el 2050. Fernández, hacemos una pausa, ¿le parece? Dale, arriba. Y seguimos charlando. Tanda, ya volvemos. Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. CEDEL, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos. En Pollo Campero Sauce cuidamos tu bolsillo con frescura, atención y calidad superior. Pollería, granja, roticería, autoservice y boutique de frutas y verduras. Deleitate con las exquisitas especialidades de la casa. Pollos arrollados, variedad en milanesas, pamplonas y cerdo arrollado. Todo artesanal. Además, con el surtido de los sábados, reclama tu regalito sorpresa. Contamos con cómodo estacionamiento. Calle Francisca Arnal de Artigas, a pasitos de la Plaza de Sauce. Pollo Campero Sauce, desde 1980, siempre primero. Seguimos con esta agenda abierta y vamos a hablar del actual gobierno, Fernández. En estos prácticamente 2 años ya de gestión, ¿cómo valora, por ejemplo, el tratamiento de la pandemia? El tratamiento de la pandemia fue, a mi juicio, razonable. No me duele en prendas reconocer que hubo un manejo de la situación de la pandemia a pesar de las críticas que se hizo de forma prudente en algunos temas, sin dejar de tener en cuenta que se heredó un sistema nacional de salud muy fuerte. Es decir, eso permitió tener una red de distribución y de atención primaria en todo el país, el acceso a la salud de cualquier uruguayo y naturalmente un plantel de funcionarios que dejaron el alma en la cancha. Y obviamente el tema de la pandemia fue un elemento sorpresivo para todos los estados, no fue la excepción en el Uruguay, pero que bueno, el gobierno se oportunizó de la situación y entiendo que con muy mal tino
oportunizó o aprovechó el efecto pandemia para avanzar en un proceso de concentración o un proyecto de Estado que se define como concentrador y profundamente conservador. Evidentemente... ¿Por dónde pasa ese concepto de concentración? ¿Qué concentra? Y concentra la economía, la riqueza. No en vano, la primera medida que toma el gobierno cuando asume es reducirle el presupuesto de los ministerios en un 15%. Tomar acciones que impactaron naturalmente en vivienda, en seguridad, en educación. Tomaron luego acciones a través... Bueno, pero ¿no está bien tomar recaudos ante la incertidumbre? Porque lo que había en los primeros meses o el primer año, si se quiere, COVID, era incertidumbre. Pero en el mundo entero, no solo en Uruguay. No olvidemos que esta medida se toma antes de la declaración del COVID. El COVID se instala el 12 o el 13 de marzo. 13. Y el 3 o el 4, el famoso decreto 1520, creo que era, establece la reducción de los gastos de funcionamiento de los ministerios a rajatabla en un 15%. Luego vino la discusión presupuestal, una discusión presupuestal absolutamente atípica, sin la capacidad de movilizar, sin la capacidad de reclamo. Recuerdo que algún parlamentario se jactaba en aquella oportunidad de que, bueno, si el presupuesto hubiese sido tan malo, hubiésemos tenido las barras colmadas y el Palacio Legislativo rodeado, lo que me pareció... Sí, fue un chiste de muy pésimo sentido, ¿no? En realidad lo que hubo de parte de la sociedad, un compromiso y asumir la responsabilidad de la situación que se estaba atravesando con muchísima responsabilidad. Y hubieron en ese sentido medidas que tuvieron que ver, ni bien se instaló la pandemia, con rebajas salariales, o sea, y en ese sentido también con un fuerte compromiso de parte de la central sindical. Se priorizó el empleo por sobre la situación del salario y se aceptó en convenios salariales, en su enorme mayoría de características de puente, resignar los ajustes que correspondían para el año 2020, priorizando el tema del trabajo. Lo que sucedió es que después comenzaron a tomarse algunas acciones que consolidaron ese proceso de rebaja salarial y con el único objetivo del déficit fiscal y del famoso ajuste o ahorro fiscal, que se superó con creces, ¿no? No olvidemos que se tenía una meta de reducir el gasto en algo así como 125, 175 millones de dólares y se llegó a los 300 y pico de dólares. Lo ha explicado la representación de los pasivos en el BPS. Con la sola medida de ajustar por debajo del índice, por debajo de la inflación y tomar como el índice medio de salario la referencia, cada pasivo de este país, cada jubilado, cada pensionista perdió 500 pesos por mes. Lo que significó una enorme transformación del sistema de la seguridad social con una simple medida. Es decir, durante todos los meses que vinieron del 2020 y 2021, cada pasivo, cada jubilado de este país perdió 500 pesos. Ahora, el Frente Amplio en su rol de oposición, ¿ha actuado debidamente? Nos costó enormemente, nos costó y fue también tema de debate. Yo creo que ese golpe de la derrota electoral fue un golpe muy fuerte. Había aquellas dos lógicas entre oposición responsable y oposición, lo que me parece una lógica de disyuntivos absolutamente artificial. En realidad toda oposición, no se le puede... Si hay una fuerza política que es responsable es el Frente Amplio, lo ha demostrado históricamente desde su fundación. Claro, pero ojo, no es lo mismo señalar, denunciar, que se me ocurre, está en el ABC de una oposición, que hacer eso pero con una propuesta. Bueno, pero es lo que ha hecho... una propuesta detrás. Por eso la pregunta, justamente. Bien, pero es lo que ha tenido... No es lo mismo que yo diga, Marcelo Fernández está haciendo mal las cosas, claro. Marcelo Fernández está haciendo mal las cosas, pero además debería hacer esto. Claro, pero creo que en todos y en cada uno de los temas, fundamentalmente en el tema económico, en el tema salud, en el tema de enseñanza, cada vez que ha venido la oportunidad de discutir los temas en vivienda, cada vez que se ha tenido la oportunidad de debatir, se ha llevado una propuesta alternativa. Obviamente, uno asume su rol de oposición y por tanto de minoría, y en este caso el gobierno es mano y toma las decisiones que entienda conveniente. La población juzgará. Ahora parece la razón de la sin razón. Se le demanda al Frente Amplio que presente una propuesta sobre reforma de la seguridad social. Primero, que es materia privativa del Poder Ejecutivo, eso está en la tapa del libro, y por tanto es el Poder Ejecutivo quien debe presentarla y tiene los votos necesarios en el Parlamento. Por tanto, atribuirnos
el palo en la rueda, la mala intencionalidad, la falta de iniciativa, me parece de una estofa, de un nivel de política menor que a esta altura yo creo que habla más de quien lo dice que a quien va dirigido. Para alguien que ha estado en la cancha en diferentes roles, me consta, ¿no? Desde integrar un ejecutivo departamental, como usted lo ha hecho, a militar, lisa y llanamente recolectando la firma o entregando una papeleta, ahora en una banca, como suplente por este acuerdo que acabamos de decir, ¿no? La correntada ahí, el Partido Comunista. ¿Por qué vota la gente, Fernández? ¿Por qué vota la gente? ¿Cuál es la razón que lleva a la gente a decidir su voto? ¿Está claro? Bueno, si tuviera la bola de cristal, te juro que... Pero un político tendría que saberlo. Creo que hoy o tenemos... por lo menos pensarlo. Yo creo que Yo diría que no lo piensa porque es mentira. Creo que la gente... Hoy tenemos una realidad de un mapa electoral de dos mitades claramente definido. El Frente Amplio tiene un caudal electoral que está en su techo piso, pero del 1.000.000 de votos. El oficialismo también. Y yo creo que la gente vota por seguridad laboral, por seguridad económica y por asegurarle cuestiones que tienen que ver, en su enorme mayoría, con vivienda, educación, salud. Pero es un tema interesante. La verdad que requiere más un análisis sociológico y antropológico que desde el punto de vista de alguien que, bueno, ocasionalmente hace política partidaria, pero creo que en general como ser humano buscamos 3 o 4 cosas en nuestra vida y a quien entendamos que es capaz de liderarlas y de llevarlas adelante, le depositamos nuestra confianza. Es cierto que hay 300.000, 400.000 votos en este país que oscilan conforme, como decía un viejo docente en la facultad, les vaya en el órgano más sensible del cuerpo, en el bolsillo, y eso es una realidad. Creo que la situación de los últimos, principalmente 2018-2019, la situación económica del país no fue la más favorable, se volvió a caer en niveles de desocupación significativos, y el tema de la seguridad, que ha quedado harto demostrado que no se resuelve con el cambio de un nombre, que no se resuelve con frases rimbombantes, ni con se terminó el recreo, se resuelve con una política de Estado, ese término, esa palabra que todos acuñamos, pero que en realidad bien queda en el olvido cuando en temas centrales es necesario ponernos de acuerdo como Estado. Y es paradójico, un Estado tan pequeño como el Uruguay, desde el punto de vista de la población, no pueda tener 4 o 5 ejes centrales que lo lleven adelante. ¿Y por qué no ocurre eso? ¿Por qué no hay una política de Estado donde participe activamente el Frente Amplio con hoy los miembros de la coalición? Está bien, yo me tengo en seguridad porque es lo más reciente también, ¿no? Pero en la educación, porque Robert Silva está planteando un tema que tiene que ver con una reforma educativa, en política social, usted lo acaba de mencionar, la reforma de la previsión social o del BPS en nuestro país, ¿por qué no hay acuerdo? Creo que en realidad porque a este gobierno le está faltando definiciones claras. ¿Cómo es eso? Y hacia dónde se va. En realidad hoy no te puedo decir una cosa en materia de transformación educativa y por el otro lado recortarte el presupuesto de la educación en casi 80 millones de dólares. ¿Dónde está? Generar superpoblaciones de grupo, limitar las horas docentes. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la reforma educativa? Dame la señal clara. ¿Dónde están los 135 liceos que habían sido fruto del acuerdo entre el Partido Colorado y el Partido Nacional en el compromiso electoral de noviembre del 2019? ¿Dónde están? ¿Dónde está Talvi? Porque era Talvi. Bueno, pero era su... fue Talvi está bien, liceo. Pero era su... Era el que tenía los planos era Talvi. Sí. Pero de acuerdo. Ahora, nosotros le planteamos en esta lógica de dar una mano. 125 millones de dólares, 135 millones de dólares que son los liceos prometidos, son los 135 millones de dólares de evasión que el transporte de carga está teniendo en la actualidad y que el propio gobierno lo reconoce. Una cifra que a nuestro juicio se queda por debajo, corta. Pero en esta lógica del ida y vuelta de que tú proponías, ¿dónde están las alternativas que la izquierda? Ahí tenemos una herramienta. El problema es que los sectores empresariales están tan vinculados al gobierno nacional que tomar una medida de esa característica implica, me hago cargo de la definición, pelearse con los amigos. Por tanto, si no hay un rumbo cierto y no hay definiciones claras, no me podés decir una cosa y en la práctica adoptar otra totalmente diferente. Pasó cuando la oportunidad de la discusión de la LUC.
tú recuerdas, la audiencia lo debe tener presente, el proyecto que vino en crudo del herrerismo implicaba la desmonopolización de ANCAP, implicaba la venta de la mayor empresa pública del país, viejo concepto realista, en su cerno más radical. En el debate parlamentario, donde ni Cabildo ni el Partido Colorado, por lo menos la parte de Ciudadanos le llevaba, se llegó a una fórmula del famoso análisis por parte de la URSEA de la evolución de los combustibles. El compromiso, y el Frente lo votó, el compromiso era que se iba a crear un ámbito previo para analizar la evolución de los precios de los combustibles con una composición intersocial. Al mes, a los 30 días, el gobierno habilitaba la privatización de la venta de combustible del fuel oil, del combustible especial en los aeropuertos. Es decir, se había salido de la discusión y del compromiso de ir hacia una política de Estado en materia de combustible, y a los 30 días el gobierno lo incumple tomando una medida absolutamente inoportuna en consulta. El tema puerto, Renz, es escandaloso. Es una definición que por sí misma es escandalosa. Se cocinó entre gallos y medianoche. Recuerdo que en febrero del 21 se hace público el 1 de marzo bueno, pero la Asamblea General. Pero sí, por ejemplo, el Cabildo logra algo que el Frente no, y es la adenda. Esta modificación dentro de la Constitución. La adenda. Bueno, pero ¿modificó o no modificó? Pero modificó un saludo a la bandera. El decir si el accionista mayoritario quiere vender las acciones, tiene que pedirle permiso a la ANP. El Partido Colorado, como contrapartida a esa negociación que se entera después, pone como condición la creación de la Unidad Reguladora de Servicios Portuarios. ¿Sabes en qué etapa está la Unidad Reguladora de Servicios Portuarios? Duerme en un cajón de la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas. Hace un año que no se trata. Porque las delegaciones que comparecieron fueron lapidarias. Más burocracia, más cargo, más incompetencia, más superestructura para un puerto que debe mejorar. Y sin embargo no se discute lo central. La mayor entrega de soberanía en los últimos 100 años se le da a una empresa belga. Absolutamente inconsulto por lo que te planteaba. Ni siquiera los socios de la coalición conocían el contenido, se enteraron por la prensa. Ilegal, porque vulnera lo dispuesto por la 16.246, que establecía que la actividad portuaria es una actividad en competencia regulada. Inconstitucional, porque se habilita un monopolio por 50 años, o sea, se le suma a los 10 que restaban más 50, sin tener las mayorías requeridas por el artículo 85 de la Constitución, los famosos 2/3 de cada Cámara. Se le da la concesión hasta el 2081, la soberanía del puerto a una empresa extranjera, donde las contrapartidas que se establecen para el Estado, el famoso canon, pueden disminuirse hasta en un 50% y no llegar a cobrar nada si el Estado no cumple con el dragado del Río de la Plata. El dragado del Río de la Plata para llegar a los 14 metros, y ahora entramos en la historia que dio la génesis a nuestro Estado oriental, tiene que ver con acordar con Argentina. Y Argentina jamás va a permitir que Uruguay drague a 14 metros. Por una cuestión económica. Por una cuestión económica. Claramente, es verdad. Y en esa situación estamos. O sea, no es posible que te digan, te muestren como el juego del bonete, te muestra una cosa por acá y luego terminó haciendo otra. Fernández, ha sido un gusto charlar esta noche con usted. Realmente, las puertas quedan abiertas. Será capaz que ahí en algún modo candidato, ¿por qué no? A la alcaldía demasiado, a la alcaldía de Pan. demasiado pronto. Me han soplado por ahí. Demasiado pronto. Fernández, gracias. A ustedes, un gusto. Tanda y ya continúa Agenda Abierta. En caso de una alerta meteorológica es muy importante estar bien comunicado. Por eso ahora en Canelones creamos un número gratuito, 0800 2022, para que puedas hablar con la Intendencia aunque no tengas saldo. Así de fácil y sin costo. En caso de emergencia por una alerta, ejemplo meteorológica, podés llamar gratis al 0800 2022.
Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. CEDEL, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental. Seguimos, amigas y amigos, con más Agenda Abierta y en esta ocasión recibiendo en esta segunda parte o tramo del programa al edil nacionalista del sector o de la agrupación Sabremos Cumplir, liderada por el legislador Javier Radicchoni. Hablamos de Gustavo Morandi. Gustavo, es un gusto recibirlo esta noche aquí en nuestro programa. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación de participar y ponerme en contacto con tu audiencia. Hay mucho, por cierto, para conversar, Morandi, pero me quiero remitir a una actividad que sucedió en el transcurso del pasado fin de semana. Hablamos de el Congreso Nacional de Ediles. ¿Qué temas se abordaron en este ámbito, digamos, de negociación política? Bueno, hay infinidad de puntos. A veces no todos se pueden tratar. Hay una enorme cantidad de comisiones donde se trabaja. Básicamente el Congreso Nacional de Ediles tomó dimensión distinta a partir de la nueva ley que lo ampara y lo redefine como un organismo público que tiene ciertas características. No existía el marco jurídico, hoy está catalogado como algo similar a lo que es el Congreso de Intendentes y bueno, a partir de esa ley hay todo un proceso que se va dando mucho más oficial de todas las instancias del Congreso. El Congreso se nutre de las discusiones que se dan en las distintas 19 juntas departamentales, de temas departamentales, que caen en el Congreso y que, bueno, ahí se busca tener posiciones comunes al respecto de algunos de los temas. Hay infinidad de temas. Algunos preocupantes que han estado en la agenda estos últimos días, que yo te mencionaba, por ejemplo, el tema de las jaurías y el tema de los perros con las ovejas en el interior del país, es algo que ha pasado no solo en Canelones, que hemos tenido denuncias y todos lo sabemos, sino que es algo recurrente y bueno, se entiende por parte de algunos sectores que no se le da la respuesta adecuada y que habría que acelerar el proceso para poder controlar este tema. ¿Qué sectores abordaron el tema y si se quiere lo implementaron en el Congreso? El Congreso tiene el tema de discusión. Se están escuchando todas las posiciones al respecto, desde las más drásticas, que son las de la eliminación. Que regrese la perrera. Bueno, esa es la más drástica, y las otras que son las de contemplar el tema de los animales y no ir por ese camino, sí por el tema de la castración, que es algo que se está haciendo con el INBA y que se viene avanzando, el tema del chipeo, algo que se está intentando hacer, pero bueno, también sabemos que por lo general este problema se da en las periferias de los pueblos, quizás en los lugares de menos recursos y donde tienen menos control los animales, y bueno, se está trabajando para ir. En Canelones hay una ordenanza de tenencia responsable de mascotas, no en todos los departamentos, y se está trabajando para unificar esa normativa y aportar nuestro granito de arena desde ahí para ver si se puede solucionar este tema que es bastante complejo para los... Desde su visión personal, ¿el gobierno nacional no supo o no sabe cómo resolver esto? No, es un tema complejo. Tenemos 2 millones de perros en Uruguay. Si uno lo mira a nivel internacional, el número que sería ideal está muy por debajo de eso y obviamente eso genera dificultades. Entonces el proceso que está haciendo el gobierno es un proceso correcto, que es el tema de la esterilización de las perras, ese proceso está muy bien. El tema del chipeo, obviamente que tiene un proceso largo en el tiempo y que las soluciones a veces por parte de los productores se piden mucho más inmediato porque los daños son reales y constantes. Ahora, ¿está absolutamente en desacuerdo con el asunto de la perrera? Bueno, la perrera tiene que ver cuál es el fin de la perrera. Si la perrera es localizar perros que están sin un tenedor responsable, que es lo que debería tener, y de allí llevarlos a un refugio y buscarle cómo reinsertarlos, yo no estoy en desacuerdo, porque debería estar.
lo que... Sí, pero en las últimas horas un dirigente gremialista, ruralista, planteó eliminarlos directamente. Sí, bueno, hay posiciones más drásticas, yo no estoy de acuerdo con esa posición, entiendo que la responsabilidad no es del animal, de una mascota, sino del dueño. Y bueno, ahí es donde hay que atacar, y por eso el chipeo es importantísimo, porque logra atar un dueño con una mascota, y eso es importantísimo. Pero es un proceso que no es tan sencillo ni es tan rápido. Obviamente que el problema que se está dando hoy implica que hay que ir a detectar esas jaurías que no tienen dueño o que no son fáciles de identificar el dueño, y habría que contenerlas en algún lugar. Está claro. Morandi, ¿se habló también allí de la falta de medicación? Sí, hubo unas denuncias a instancias de algunos ediles, sobre todo del Frente Amplio en el Congreso. El Congreso está compuesto por ediles de todo el espectro político. ¿De qué departamento en particular? El que hoy preside el Congreso, que es del departamento de La Valleja, con respecto a algunas dificultades con el tema de los medicamentos. Sabemos que hay algunas dificultades, que han habido, y que hay un proceso que se está dando dentro de ACE. Y se hizo la consulta inmediatamente al director de ACE, al presidente de ACE, a Cipriani, por parte de ediles del Partido Nacional, sobre este tema en particular, y tuvimos la deferencia que inmediatamente se puso en contacto con el Congreso y fue a la sesión del Congreso del anterior, donde, entre comillas, podemos decir nosotros que ese discurso que se está queriendo instalar no es tal. No sé, nombraba como un caso que en La Valleja, en Rocha, se habían expedido recetas médicas por 22.000 medicamentos y hubo faltantes de 22. Digo, estamos hablando que hay alguna excepción, y que hay un seguimiento constante de parte de las autoridades de ACE sobre este tema. Hay preocupación porque los medicamentos lleguen, se han buscado algunas vías, no está bien aceitado el sistema, pero ante la denuncia lo que sí hay es la inmediata respuesta. Y ese es el compromiso de ACE, que, bueno, detectar alguna irregularidad, algo que lo escuchamos, que no se convierta en un relato, sino que hay alguna dificultad. Bueno, en ese momento hay que hacer la denuncia, hay que llegar a las autoridades, y las autoridades... ¿Explicó Cipriani a qué se debe la demora? No, ¿La escasez? Hay una cuestión, no hay un tema de escasez, hay una cuestión logística, porque hay una distribución que es compleja, con varios laboratorios, varias formas de compra. Entonces hay una distribución que es compleja, se está tratando de mejorar en ese sentido, y eso genera en algunos momentos algunas dificultades puntuales. Pero lo bueno es que las dificultades que puedan generarse están siendo atendidas rápidamente, hay una respuesta rápida. Morandi, ¿planteó algo Canelones, la bancada de Canelones? No, se trabaja a nivel de bancadas de partido, no de bancadas de departamento. Digamos como ediles canarios, ¿se planteó algo? No, a instancia del Congreso no hemos planteado, porque bueno, tenemos un ámbito de discusión, yo te lo planteaba como la dinámica. El Congreso se reúne de la bancada previamente, de la bancada del Partido Nacional, son todos los ediles del Partido Nacional que participan en el Congreso, es variopinto, es de de todo el país, y los temas que están en la agenda de discusión en el Congreso se toma posición al respecto, se da la discusión, el debate, y se lleva una posición tomada. En algunos casos, cuando no se logra acuerdos o no se logra llevar adelante esa posición, se deja allí y se discute en la nueva bancada. Bueno, en lo particular y a nivel estrictamente partidario, los curules nacionalistas recibieron la visita del presidente del directorio, Iturralde. Sí. ¿Por qué motivo? ¿A qué fue? Vamos a entender, asiduamente se presenta el presidente del directorio, y es algo que hay que reconocerle. Hay un proceso que se está dando, y este proceso que veníamos contando, que ha permitido recalificar al Congreso y ponerlo en el ámbito jurídico que corresponde, y a su vez hay un proceso que el partido está dando la asesoría. La Fundación Konrad Adenauer está trabajando en el tema de capacitación y se nos ha ofrecido, y el presidente del directorio fue a llevarnos esa propuesta, a contarnos de qué se trataba, y creo que vamos por ese camino de profesionalizar la tarea. El edil tiene un rol importante, y creo que cuanto más materiales, mecanismos y cosas tengamos, mejor. Bueno, hay que justamente, ¿no?, con el advenimiento, y hoy ya es una realidad, el tercer nivel de gobierno, los concejales, los propios alcaldes, yo creo que, yo no sé si quedó olvidado, no es el término adecuado, pero sí hay que redefinir el rol del legislador departamental, ¿no? Bueno, otro tema, por ejemplo, que estaba y viene al caso con el tema de los municipios,
hay dificultades, no todos los municipios tienen las mismas capacidades. No vamos a entender el municipio de Pando como un municipio capaz con una infraestructura muy buena, asesoramiento, y a veces hay alcaldes que están muy solos en la gestión y a veces hay dificultades. Eso cae adentro del Congreso de Ediles porque los que generamos la normativa para cómo funcionan los municipios, las dificultades que puedan tener, eso se da en el ámbito de las juntas departamentales. A veces... Bueno, hay por allí a estudio y en la Junta Canaria la posibilidad de modificar ese tercer nivel de gobierno o ley de descentralización. Sobre todo para exigir más control, ¿no? Yo creo que en la medida que se va ejerciendo la tarea, se van notando algunas dificultades y creo que está bien siempre revisar la ley, ayornándola. Esta ley en su momento, cuando se implementaron el tema de los municipios, tenía determinadas características, sobre la marcha se van viendo ciertos errores. Hay un tema con el tema de los recursos, la transposición, la manera que puede ordenar como gasto el alcalde, son temas que están a discusión. La categorización de los municipios es un tema que está a discusión. En el entendido que en Canelones hay 30 municipios, hay distintas categorías. Bueno, pero creo que ahora el intendente decidió eliminar una, ¿no? Bueno, en la última junta de alcaldes se eliminó una categoría. Claro, porque bueno, se entiende que el trabajo... Por cierto, había sido un pedido solicitado o una solicitud del propio Partido Nacional. Porque entendemos que la tarea y la gestión es la misma o es muy demandante en este caso. Uno sabe el compromiso que tienen muchos alcaldes, no solo del Partido Nacional, de todos los partidos, y a veces es muy injusto que ese compromiso, que es 24 por 24, en la remuneración haya una diferencia muy grande entre un alcalde de la última categoría o de la primera. Entonces yo creo que hay que ir avanzando en ese sentido. Sé que tiene un costo económico, pero conozco también el trabajo que hacen los alcaldes y la verdad que es muy meritorio, ¿no? O sea que eliminar esa categoría repercute directamente en el salario de los alcaldes. Obviamente, porque eliminar la categoría más baja hace que pasen a la categoría intermedia. ¿Y qué pasa con la gente? ¿Repercute en los servicios también? No, en el servicio no, porque bueno, esto no cambia, es un... Pero yo tengo entendido que, por ejemplo, se puede renovar libretas en lo que no se renovaba. No había entendido la pregunta. Sí, obviamente que recategorizar y pasarla a la junta, a la alcaldía, a otra categoría, permite darle más funciones. Ahí va. Sobre todo, que a veces estaba el impedimento técnico, porque no estaba la capacidad técnica en determinado municipio, no tenía los funcionarios acordes, pero hoy tenemos la capacidad de la informática, de la red, bueno, ahora se está planteando como novedoso la necesidad de la renovación automática de algunas licencias, que es algo que se debería hacer. Producto de la pandemia tenemos un atraso muy grande y para ponerse al día es necesario tomar estas medidas. Hoy la informática permite hacer un montón de trámites que antes no se podían hacer porque estaba catalogado en una franja que no se lo permitía. Esta recategorización va de la mano de eso y permite tener más cercano el gobierno, ¿no? Morandi, hacemos una pausa y tras la misma hablamos de asuntos políticos del departamento. ¿Le parece? Muy bien. Tanda, ya regresamos con más Agenda Vial. En Pollo Campero Sauce cuidamos tu bolsillo con frescura, atención y calidad superior. Pollería, granja, roticería, autoservice y boutique de frutas y verduras. Deleitate con las exquisitas especialidades de la casa. Pollos arrollados, variedad en milanesas, pamplonas y cerdo arrollado. Todo artesanal. Además, con el surtido de los sábados, reclama tu regalito sorpresa. Contamos con cómodo estacionamiento. Calle Francisca Arnal de Artigas a pasitos de la Plaza de Sauce. Pollo Campero Sauce, desde 1980, siempre primero. Garantizamos tu descanso con tecnología exclusiva y de última generación. Garantizamos tu descanso, cuidando tu ambiente con productos biodegradables, reduciendo al mínimo los químicos y generando espacios libres de cualquier contaminante y con bajo impacto ambiental. Garantizamos tu descanso cuando tu confianza la cuida un equipo de profesionales con 30 años de experiencia y mejora continua. Por eso te protegemos. Garantizamos tu bienestar y seguridad. CEDEL, empresa líder en fumigación, desinfección e higiene ambiental. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al
0800 20 22 y estaremos junto a vos. Avanzamos con esta edición de Agenda Abierta, tramo final ya, y hay mucho para charlar, Morandi, a nivel Canelones, ¿no? Ha sido crítico su sector en particular, bueno, el legislador Radichoni. Imagino que usted también va a trasladar este asunto al recinto legislativo departamental o a la Junta, las contrataciones de Orsi. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué la crítica? Digo, ¿no? Vamos a establecer o a centrar el debate, por qué tenemos una posición al respecto. Nosotros hemos sido muy críticos del endeudamiento que tenía la Intendencia de Canelones, sobre todo en el proceso que se dio en la campaña electoral. Entendíamos que había un sobreendeudamiento, que era difícil gestionar como corresponde al departamento cuando se había adquirido tanta deuda, y entonces fuimos muy críticos en el inicio de este proceso, cuando se planteó el presupuesto en el que entendíamos nosotros que estaba desfinanciado, que no había posibilidad de financiar un presupuesto muy ambicioso sin tomar nuevos préstamos. Con el presupuesto ingresó a la Junta Departamental a la discusión un fideicomiso importante, un nuevo fideicomiso, y nosotros en esa discusión dábamos la discusión y entendíamos que había por en torno de los 360, 370 millones de dólares de deuda, cuando la recaudación de la Intendencia anda en torno de los 200 y poco, 240 millones de dólares. Bueno, la recaudación, está mal decirlo, los ingresos de la Intendencia, que no son toda recaudación, andan en torno a los 240 millones de dólares y teníamos unos 360 en ese momento. Fuimos muy críticos y nos opusimos al endeudamiento en el entendido que la Intendencia tenía otro lugar donde cortar. La Intendente tenía posibilidad de achicar con el tema de funcionarios, con el tema de pago de compromisos políticos, y nosotros insistimos reiteradas veces y le pedíamos, hacíamos pedido de informe y se lo seguimos haciendo, y la verdad que no se nos contestan los pedidos de informe. ¿Cuántos son los cargos de particular confianza? ¿Cuánto cobran? ¿Qué son las tareas que designa y cuál es el nombre de cada uno de ellos? Donde uno asocia dirigentes políticos, que es lo que pasa, y lamentablemente es lo que venimos viendo a medida que nos vamos enterando de algunas cosas. Y por eso somos muy críticos con esto, porque obviamente condiciona las posibilidades de gestión cuando uno gasta mucho en pago de sueldos, y sueldos muy importantes. Entonces, estábamos muy en contra de esto. Eso determinó que no se aprobara el primer fideicomiso, el que se venía conjuntamente con el presupuesto, sí un aumento de tasa, que fue un aumento de impuestos que se hizo, que en enero, febrero hubo un montón de canarios que se sorprendieron cuando fueron a pagar, y un aumento importante de las tasas, que decía que era instancia de mejorar la calidad del servicio, brindarlo y cobrar lo que realmente le sale dar el servicio. Nosotros sabemos que el servicio en Canelones y las dificultades con el tema de recolección de residuos siguen existiendo, en algunos puntos del departamento siguen existiendo hasta este momento, a pesar de que se aumentó la recaudación, y entendíamos que era una manera de aumentar la caja para que luego se pudiera pedir un préstamo y que la Intendencia tuviera liquidez para poder asumir ese nuevo endeudamiento. Eso lo veníamos discutiendo durante el préstamo y el fideicomiso, primero. Luego aparece otro de la noche a la mañana. Se presenta a la Junta Departamental un fideicomiso express por la mitad del monto que se había propuesto inicialmente, que se entró un lunes a la comisión a las 6 de la tarde y se votó el martes en el plenario, no hubo ámbito de discusión, pero allí se nos presentaron algunas informaciones que es muy importante. Hay una consultora que es la que califica el riesgo de las intendencias de los gobiernos subnacionales en el país, y esa calificadora nos presenta un informe. De ese informe nosotros tomamos nota, y ahí se establece que la deuda de la Intendencia de Canelones a pagar al vencimiento, ¿no?, como se debe pagar pagando las cuotas, es de 500 millones de dólares. Es una deuda importantísima. Si lo pensamos, duplica la deuda de Montevideo, cuando Montevideo duplica la recaudación de Canelones, casi triplica, 700 millones de dólares recauda Montevideo y tiene una deuda de la mitad. Y Canelones tiene una deuda de 500 millones de dólares con una recaudación o un presupuesto anual de 240 millones de dólares. La verdad que eso condiciona cualquier gestión, y no la actual, quizás porque con este nuevo endeudamiento y esta nueva inyección de liquidez dentro de la Intendencia, bueno, permite apagar algunos incendios que yo creo que se estaban dando cuando faltaba esa financiación, pero compromete las gestiones futuras, obviamente.
porque alguien en algún momento va a tener que ordenar la casa, y el hecho de ordenar la casa quiere decir que va a haber que recortar en varios sectores. Quien brinda la aprobación de ese crédito es justamente un integrante de su partido, del Partido Nacional. ¿Qué visión tiene acerca de cómo se manejó el tema desde el Partido Nacional en particular? Las conversaciones al respecto de este tema estuvieron totalmente por fuera del ámbito de la Junta Departamental. Yo creo que es algo que no corresponde, porque las discusiones políticas deben darse en el seno de la Junta Departamental. Y él mismo lo reconoce en algunas versiones de prensa. El edil dice que tuvo contactos con el secretario general de Intendencia y con algunos otros dirigentes políticos que fueron los que le convencieron de la necesidad de tomar ese nuevo préstamo, a cambio de, supuestamente él, algunas mejoras barriales en algunas alcaldías del Partido Nacional y sobre todo en la alcaldía de La Paz, que es donde vive él. Nosotros entendemos que esto no es así y que producto de eso se han llevado a cabo algunas contrataciones, que es algo que sospechábamos. El tener nuevos recursos permite abrir la cartera de cuero de cocodrilo, como dice algún dirigente que anda por allí, y que financiar, fue secretario de un legislador nacionalista, y ¿no? financiar ese dirigente. Obviamente, y financiar esta compra de dirigentes, porque bueno, no sé cómo decirlo, pero esto parece ser así. ¿Lo va a trasladar a la Junta Departamental? Lo vamos a trasladar a la Junta Departamental. ¿Y en qué formato? ¿Pedido informe? Bueno, denuncia, estamos viendo porque esto tiene que ver con una interna dentro del partido, que obviamente está muy resentida a partir de que un edil se desalineó y votó en contra de lo que el partido venía proponiendo a nivel general, y bueno, obviamente está muy resentida y veremos cuál es el formato. ¿Por qué lo de la interna en el partido, Morandi? Y porque hay una necesidad imperiosa, por ejemplo, de contar con 11 votos para un llamado a sala del intendente. Y hoy no sabemos si el Partido Nacional tiene 10 ediles departamentales y hay un edil del Partido Colorado. Hoy no sabemos si contamos con los 11 votos de la oposición para hacer un llamado a sala. Entonces, son instancias que deberíamos evaluarlas o que las estamos evaluando y que no son tan sencillas. La fuerza política Frente Amplio, no hablamos de administración, hablamos de política. Sí. ¿Ha logrado evitar que se conforme una coalición en Canelones hasta el momento? No, yo creo que la coalición funcionó en algún momento. Pero si usted me dice que no hay votos, ¿por qué no funciona? Bueno, funcionó en algún momento y intentar ponerla a prueba cuando estamos tratando de emparchar una situación que se dio, porque hubo alguien que se desalineó y votó fuera de lo que el partido pretendía, bueno, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Y eso habrá que ver y ponerlo a prueba en algún momento, va a estar, porque los temas de Canelones a veces ameritan un llamado a sala de intendente y que venga a dar explicaciones. En enero, con este tema de la tasa ambiental, hubo un intento de hacerlo, hubieron algunas chicanas políticas de parte del intendente con contactos con algunos grupos políticos en el departamento de Canelones, que nos impidió llevarla a la práctica, y después el intendente compareció como diciendo, bueno, yo vengo igual. Que bueno, son las cuestiones de la política, pero veremos, llegado el momento, pero sí, la Junta Departamental tiene muchos mecanismos y hay temas que hay que aclararlos. ¿Y usted considera que este es un tema que amerita la comparecencia de Orsi? Sí, no sé, pero digo, el tema contrataciones. El tema contrataciones obviamente que sí, porque en algún momento vamos a tener toda la información reunida de cuántas contrataciones son, cuáles son los nombres y cuánto cobran cada uno. Hay cosas que me preocupan y a raíz de estas declaraciones de este dirigente, ex dirigente del Partido Nacional, que está afectado al municipio de Pando en la sección de obras, dice que se le tomó una evaluación oral por parte del alcalde. Yo quisiera que el alcalde fuera y me respondiera cuál fue la evaluación que le tomó y si tomó nota de esa evaluación y si lo tiene documentado en algún lado, porque la verdad que me parece que la intendencia de Canelones no se puede manejar como un boliche, que alguno se junta con alguien allí en la calle y le hace una evaluación, una pregunta, usted sabe cómo es un cordón cuneta y bueno, lo pongo a supervisar obras. Me parece que o falta la verdad este dirigente político tratando de cubrir su real motivación por la cual hoy está dentro de la intendencia departamental, o lo compromete muchísimo el alcalde, que en algún momento tendrá que explicar si esto es así o no. Yo creo que lo que sí tenemos que darle es garantía de seriedad y el intendente creo que debería tomar este tema y tomarlo seriamente y explicarle a los contribuyentes cuando hay una nueva contratación por qué se contrata, cuál es el motivo, y sobre todo estas tan notorias. Después hay otras que son difíciles de disimular. Cuando uno contrata a la asesora jurídica de un edil que vota un fideicomiso, el que tiene que explicar es el intendente, por qué lo hizo. Un mes y pico después o 2 meses después de que votó y le dio la prueba del voto en la Junta Departamental. Son decisiones que tomó el intendente que yo creo que tienen un claro gesto político de, bueno, salir a comprar el voto que me falta. Y hay que explicarlo
explicárselo a la ciudadanía si es así, y si no, dar los argumentos. Usted me hablaba sobre la necesidad de controlar las obras que se vienen con ese crédito. No, yo creo que es un compromiso... O de acelerar las obras. Es un compromiso de todos. Nosotros sabemos que hay un deterioro importante de Canelones con producto del tema de caminería y sobre todo con la obra que se está haciendo o lo que se proyecta. Y nosotros creemos que la ejecución tiene que ser rápida, la intendencia, y creo que está en esa instancia. Lo que es cierto que estos recursos están ahora y habría que ejecutarlos ahora. Que se ejecutaran en obra y que no se vayan en nuevas contrataciones, porque si no vamos a seguir en este proceso de seguir ampliando las contrataciones y bueno, esos recursos que son escasos, que hoy están en ese proceso en que van a llegar a la intendencia, se deben rápidamente utilizar en obra. Y nosotros a duplicar la apuesta. El intendente tendría que mostrar rápidamente, un año o dos, que tiene capacidad económica para hacer todas las obras pendientes que tiene estos años y que no nos pase como ha pasado históricamente, que se empiezan los proyectos y quedan por la mitad del camino. ¿Ustedes se sienten, ustedes como la agrupación, digamos, sí, Sabremos Cumplir, solos en esta batalla, en esta posición férrea contra la administración? No. Digo, ¿qué pasa con el resto del Partido Nacional? ¿Qué pasa con el Partido Colorado? ¿Qué pasa con la 400, por ejemplo? ¿Con la lista 33? ¿No acompaña nuestra posición esta crítica, digamos? Nuestra posición tiene que ver cómo se estableció la campaña, cómo trabajamos durante el proceso electoral y las cosas que decíamos que estábamos en desacuerdo. Y en esa el partido tiene una voz clara y todos coincidíamos en lo mismo. Este tema del sobreendeudamiento, los cargos de particular confianza, esto era... lo cierto es que nosotros no nos podíamos dar el lujo de sentarnos a conversar con el intendente cuando el intendente nos presenta una solicitud de crédito y no nos pone ninguna condición. Dice, este es el proyecto, esta es la obra que voy a ejecutar, levanten la mano si quieren o no. Yo creo que los ámbitos de diálogo no se generan así. Hubo algunos compañeros del Partido Nacional que entendieron que había una opción de sentarse a negociar y conversar si era necesario o no, oportuno o no. Nosotros entendíamos que no, porque bueno, los ámbitos de negociación se dan por fuera de la Junta Departamental. Yo no puedo pretender que presentarte una nueva solicitud de préstamo con las condiciones ya establecidas y que vos lo apruebes o no, porque no hay nada para negociar, no hay ningún margen de negociación. O lo hago por esto, o por aquello, por aquello otro, pero el endeudamiento va a estar. Entonces nosotros entendíamos que no era necesario que nos sentáramos a negociar nada. ¿Se equivocaron aquellos que negociaron? Y yo creo que no, porque es a partir de esa negociación y está el ejemplo de lo que pasó en Montevideo, a partir de la negociación y ver en definitiva para qué se iban a utilizar esos recursos. Vamos a entender, se está contratando un crédito a muy largo plazo, a 25 años, y la única manera que ese préstamo se justifique, ese crédito se justifique, es que se hagan inversiones que duren el tiempo que se demora en pagar el préstamo. Para contratar un funcionario nuevo o comprar una máquina no es, porque la máquina dura 5 años. El camión recolector dura 5 años y el préstamo se paga 25. A los 5 años tengo la deuda y no tengo el camión. Entonces, la infraestructura, que es lo que se pretende, y eso pasó en la discusión en Montevideo, cuando se ponen los temas a discusión, puede haber una respuesta afirmativa de parte de la oposición o puede haber una respuesta negativa. Y esto fue lo que pasó en el departamento de Canelones. Nosotros entendíamos que la toma de préstamos para obras menores, para volcar Tosca en un camino, que vamos a tener que volcarla durante 20 años y pagarla a crédito, no tiene mucho sentido. Si vamos a hablar de dotar infraestructura, como se habló en Montevideo con el tema del saneamiento, algo que dura mucho más que eso, está muy bien. Si hablamos de caminería, algo que puede durar mucho o puede durar cercano a ese proceso, está bien, lo podemos discutir. Ahora, la necesidad de tomar crédito para gestionar habla de una muy mala administración económica. ¿Morandi va a plantear la moción de llamar a Sala Orsi por el tema de contrataciones? No. Vamos a discutirlo en el entorno de la bancada del partido. Ya se lo dije, no estábamos seguros si está la posibilidad. Nuestra intención es ponerlo a discusión dentro de la Junta Departamental. Veremos cuál es el mecanismo. No solamente el llamado a Sala, hay posibilidad que la Junta tome como propio. Yo creo que hay... y yo le decía, alguna explicación de alguno de cómo fue contratado, que la Junta Departamental debería poner un poco de alarma y decir, bueno, el intendente tiene que venir a explicarnos, o el alcalde, en su caso, venir a explicarle a la Junta Departamental cómo contrata a un nuevo funcionario, porque la verdad que eso... La última, destino, objetivos a muy corto, a mediano y a largo plazo de la agrupación Sabremos Cumplir de la lista 2050, Morandi. Bueno, nosotros tenemos el compromiso de seguir fortaleciendo el proyecto político en el departamento de Canelones. Es un grupo joven, más allá de que tenemos alguna experiencia en esto, pero es un grupo joven
muy dinámico, que entendemos que las transformaciones que se han llevado a cabo en este proceso de gobierno eran necesarias. Se trató de poner la casa en orden, pero tenemos el objetivo pensado en un próximo gobierno del Partido Nacional, donde se lleven a cabo un montón de transformaciones, que muchas de ellas, por dificultades externas, por la pandemia, por hoy tenemos un proceso bélico en Europa que ha complicado un montón de cosas, ha ido postergando las cuestiones que se querían hacer. Creo que es necesario y se ha demostrado que los mandatos de 5 años terminan siendo cortos. Entonces nuestro proyecto político tiene que ver con eso, afianzar el proyecto en Canelones, darle una alternativa de gobierno para el departamento. Yo creo que es necesario trabajar en esto de estar criticando y tener la alternativa a la posición que hoy tiene la administración departamental, y en eso estamos trabajando fuertemente. Hoy tenemos armado un proyecto político que es muy ambicioso, un proyecto a nivel nacional, con un nuevo número que está por ahí en algunas actividades, ya estamos tratando de comunicarlo, con el número 2050, con el diputado Raichoni, en un proyecto que es a nivel nacional. Esta lista es a nivel nacional y aspira a, de alguna manera, llevar al Senado a un dirigente del Partido Nacional del Departamento de Canelones, cuando históricamente siempre hubieron 2 senadores del Departamento de Canelones por un tema de peso electoral. El peso no lo hice por Perdomo, ¿no? No, porque por un tema de peso electoral, porque usted le recuerda, Bari y Santoro, históricamente siempre, el partido. Siempre, y después se perdió. Por eso mismo estamos tratando, porque hoy Canelones crece electoralmente y cada vez el peso específico en Canelones en la elección dentro del Partido Nacional es muy importante y debería estar bien representado. ¿Cuesta hacerse un lugar, sobre todo para una figura joven, dentro del Partido Nacional, en Canelones y en el país? Creo que le cuesta a todo el mundo. Y no solamente dentro del Partido Nacional, el ámbito político es un ámbito competitivo, y en el Partido Nacional obviamente no está fuera de esa lógica de competencia, y eso implica un gran esfuerzo, un gran compromiso, y lograr transmitir este trabajo que estamos haciendo nosotros diariamente, recorriendo el departamento, yendo a todos los lugares, recorriendo el país, que es un esfuerzo enorme porque duplica las capacidades que uno tiene de recorrer un departamento tan complejo como Canelones, y lo venimos haciendo. Ese es el compromiso y el desafío. Nos gustaría poder concretarlo y llegar a la próxima elección con un compañero sentado en el Senado. Morandi, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes y a las órdenes, como siempre. A ustedes también el agradecimiento por habernos acompañado en una nueva entrega de Agenda Abierta. Será hasta la próxima, que pasen bien. Chau, buenas noches.